Listo. Voy entonces a empezar a hacer una búsqueda, voy a empezar a buscar por Google. Nosotros muchas veces entonces buscamos en Google cualquier cosa, desde, no sé, información que queramos saber de nuestro día a día o ya para las búsquedas académicas, nosotros siempre utilizamos este navegador. Em, bueno, listo. Entonces, un tema que quieran trabajar. mm, Si quieres, Diana, pues yo propongo que busques programación POO. oh, Sí, así. Listo, vamos entonces a hacer una búsqueda desde Google, ¿cierto? Que Google entonces acá me trae muchas fuentes que son confiables, fuentes que no son tan confiables, ¿cierto? No sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando busco eh, un tema, en este caso ya es un tema específico, entonces me salen 650.000 resultados, cuando son incluso temas más amplios me pueden aparecer millones de resultados y sin embargo nosotros nunca los revisamos todos, ¿cierto? Porque así queramos, pues el tiempo no nos va a dar. Una de las páginas que me aparecen de primeras es Wikipedia. Yo no sé si ustedes utilizan Wikipedia, no sé qué han escuchado de esa plataforma, pero es una enciclopedia libre, una enciclopedia de acceso abierto, en las cuales cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información, ¿cierto? Yo sin ser experta en el área, puedo entonces llegar acá a modificar texto, a eliminar texto y a incluir texto. Sin embargo, ¿por qué se los estoy mostrando? Porque muchas veces estamos buscando un tema que puede ser un poco complejo cuando lo buscamos desde las bases de datos académicas o cuando los buscamos desde las fuentes confiables, entonces Wikipedia más o menos nos puede contextualizar de qué me están hablando, qué significa lo que yo estoy hablando y me puede de pronto dar otras ideas de búsqueda, ¿cierto? Acá la información pues ya está más organizada porque los administradores de la página ya están corroborando la información, pues que tenga como que ver la información que incluyen junto con las referencias bibliográficas que tenga. Pero eso entonces funcionaría entonces como un teléfono roto en que muchas personas entonces están opinando, están poniendo lo que entendieron y a lo mejor cuando nosotros vamos a una publicación original, ¿cierto? La publicación hecha desde las universidades y las empresas orientadas como a estos temas, de pronto nosotros lo entendemos de forma más amplia o más específica. ¿Por qué les muestro Wikipedia? Porque miren que Wikipedia, por ejemplo, me va a limitar a mí eh, la referencia bibliográfica. O sea, acá no hay una persona que sea responsable de toda la información que hay acá. Esto no tiene una fecha, pues igual ahí abajito me apareció eh, como la última vez que fue editado, pero igual yo no tengo como una fecha específica. Miren que esta información va cambiando, no hay una persona responsable, esto no tiene un título porque realmente lo que tiene acá es el tema, ¿cierto? Entonces, miren que aparte de que no podemos recuperar la información, porque esta información está cambiando, funciona como un teléfono roto de que muchas personas ponen lo que entienden, no es entonces una fuente confiable, ¿cierto? Voy a darle atrás. Les cuento que otras de las páginas que a mí me suelen aparecer de primera son diferentes blogs que también pueden jugar un papel similar, en las cuales de pronto el blog no tenga las referencias bibliográficas, entonces yo podría pensar que esta persona sabe mucho del tema o por el contrario se puede estar inventando todo lo que está escribiendo, ¿cierto? Hay blogs que no tienen entonces un año, no tienen una persona responsable, ¿cierto? No solo tienen como el título y la URL, una URL que en cualquier momento deja de existir y entonces al yo no tener los datos de cómo recuperar la información nuevamente, pues eso me generaría problemas. Además que nadie está entonces revisando la información que hay en ese blog. Les cuento que hace poco estaba buscando información sobre una mascotica que tengo, abrí un blog
que supuestamente es orientado todo en estas mascotas. Y cuando fui a revisar otras páginas web, pues páginas de veterinarios y demás, encontré que ellos tenían mucha información que me pudo eh, haber hecho intoxicar a mi mascotica. Entonces, cuando yo voy a escoger cualquier página de estas que me aparezcan acá en Google, tener mucho cuidado, no basarme solo en una página, sino basarme en varias, ¿cierto? Corroborar la información y ya entonces aceptarla, ¿cierto? Y trabajar entonces con esa información. Y otras páginas web que me aparecen de primeras, muchas veces no es porque sean las mejores o las más visitadas, sino porque hay muchas que también están pagando por aparecer de primeras. Listo. Voy a copiar entonces acá esta búsqueda. A rasgos generales, pues les cuento todo lo que puede aparecer acá, ¿cierto? Voy a abrir otra pestañita y voy a buscar Google Académico. Listo. No sé entonces si han utilizado Google Académico, pero vamos a mirar algo. Cuando hacemos exactamente la misma búsqueda, miren que en Google general, ¿cierto? Entre fuentes académicas y no académicas, cualquier página de internet, me aparecieron 650.000. Y miren que esos 650.000, Google Académico me recupera 4.770. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero miren que entonces vamos disminuyendo por mucho la cantidad de resultados. Listo. Google Académico, entonces todas las páginas, los resultados que me aparecen acá son artículos de revistas científicos, son documentos que están en las diferentes bases de datos de acceso abierto y de suscripción, ¿cierto? Me aparecen repositorios, me aparecen libros, capítulos de libro, me aparecen pues como muchas páginas académicas, pero todas entonces son confiables. Resulta que cuando yo hago una búsqueda, ¿cierto? Acá, por ejemplo, por palabra clave en este cuadrito de búsqueda, el navegador me busca por todas y cada una de las palabras juntas o separadas. Entonces, cuando muchas veces un docente nos pide que busquemos algo, ¿cierto? Nos explica, digamos, con una pregunta extensa qué es lo que quiere que nosotros consultemos, nosotros escribimos todo acá en esta barrita. Y allí estamos cometiendo un error, porque como me empiezan a aparecer las palabritas juntas o separadas, se me pierde, digamos, el objetivo de lo que yo estoy buscando. Y la idea entonces es buscar de 3 a 5 palabras clave. También es importante como minimizar o no utilizar mucho los conectores de, la, los, con, para, ¿cierto? Todos este tipo de cositas, evitarlas porque a veces entonces hay documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se repite mucho como estos conectores, por eso entonces me aparece. Listo. Bueno, entonces, que acá me está recuperando resultados por ambos términos, ¿cierto? Programación y por POO, que es como las iniciales de orientada a objetos. ¿Cierto? Lo voy a tener en cuenta, pero entonces cuando yo quiero que no me recupere, por ejemplo, otro tipo de programaciones, sino que me recupere exactamente esa, entonces el término exacto lo voy a encerrar entre comillas, ¿cierto? Y así entonces me busca exactamente los resultados que tengan ambas palabritas juntas. Y miren que de 4.777 creo, miren que ya solo tengo 63 resultados, ¿cierto? Porque estamos buscando entonces ese tema en específico que si no me aparece en el título, dentro del contenido debe de estar. Ahora, eso, pues eso vi que es como una sigla, ¿cierto? Es como estamos minimizando un término, ¿cierto? Ahora vamos a buscar de 2 formas. Como hay 2 formas de buscar, ¿cierto? Que me recupere por POO o que me recupere por orientada a objetos. Vamos entonces a incluir AND, que es un operador booleano, que me dice, bueno, búsqueme este término específico o búsqueme este otro.
Listo. Bueno, acá igual me aparece una opción de y, pero realmente el operador booleano funciona como AND, funciona en algunas bases de datos, en otras no porque ya lo tienen integrado. Voy a buscar entonces esa programación orientada a objetos de forma puntual. Miren que me aparece 18.400 resultados, ¿cierto? Igual recuerden que empezamos con 645, pero miren que entonces el término específico lo buscamos entre comillas y este nos recupera solo la programación orientada a objetos, ningún otro tipo de programación. Todo lo que yo quiera saber de este tema lo voy a incluir acá a un ladito, ¿cierto? Por fuera de las comillas se lo voy a incluir. En este caso podríamos poner las siglas, las iniciales de orientada a objetos y me puede aparecer entonces, no sé, que tengan ambos términos juntos, ¿cierto? Que esto que yo le pongo fuera de las comillas aparezca en los resultados del término específico. Listo. Voy a dejar entonces este con los 18.000 resultados. En este ladito izquierdo me aparecen diferentes filtros, pues en este caso solo me aparecen filtros por año, ¿cierto? Si quiero buscar la información de 2020, de 2019. Si selecciono intervalo específico, me busca entonces entre los años que yo le diga. Generalmente la información más actualizada son los últimos 5 años, pero para algunos temas de ingenierías, de tecnologías y de desarrollo, es recomendable buscar por los últimos 3 años, ¿cierto? Entonces acá le puse de 2017 a 2020 y voy a seleccionar buscar. Y ahora sí, de los 18.000 resultados, miren que tengo 4.870, ¿cierto? Solo publicaciones que se han publicado en estos últimos 3 años de este tema en específico. Resulta que las diferentes bases de datos en este ladito izquierdo tienen más filtros. Filtros que me muestran, por ejemplo, publicaciones por lugar, ¿cierto? Por países. Me muestra filtros de qué tipo de documento yo quiero encontrar, si yo quiero una revista, si quiero un artículo de revista, si quiero un libro, un capítulo de libro, un trabajo de grado, un ensayo, un congreso, ¿cierto? Entonces acá me aparecerían esos, aparece por autores, aparece por palabras clave, me aparece por otro montón de cosas. En este caso, Google, ¿cierto? El navegador de Google académico solo me permite entonces filtrar por años y todo lo que yo quiera entonces saber de este tema le voy a incluir a un lado. En este caso, bueno, programación orientada a objetos. Podríamos poner Colombia, ¿cierto? Recuerden que yo no soy pues como experta en el área de ustedes, pero en este momento digamos que quiero saber en Colombia qué se ha publicado sobre este tema o qué se ha publicado sobre Colombia. A veces me he encontrado con publicaciones extranjeras que hacen investigaciones sobre Colombia. Listo. Entonces, si yo hubiera puesto, bueno, acá tengo ya 1.350 resultados, miren que seguimos entonces disminuyendo la cantidad hasta encontrar, digamos, términos muy precisos de lo que yo quisiera encontrar. En este caso, si yo hubiera puesto programación orientada a objetos Colombia, ¿cierto? Sin las comillas, miren que como me recupera las palabritas por separado, por la palabra Colombia me aparecería otro montón de resultados donde ya me incluiría religión, política, gastronomía, cultura y demás, ¿cierto? Si yo quiero saber otro tema, ¿cierto? Programación orientada a objetos, por ejemplo, metodologías, teorías, ¿cierto? Puedo incluirla, puedo hacer la búsqueda y entonces acá me trae los resultados que, o sea, los de programación orientada a objetos que incluyan dentro de su contenido o dentro de su título la palabra metodología, ¿cierto? Bueno, yo sí voy a dejar, mentiras, voy a dejarlo así, con el de metodología, listo. Resulta que a veces somos muy específicos a la hora de buscar a tal punto que acá solo encontramos 4 resultados, 50 o 70 resultados, ¿cierto? A la hora de yo leer los títulos
y de pronto me pueden encontrar con el título exacto que yo necesito. No sé si les ha pasado que cuando les lo van a abrir, la página les pide que paguen por la información. O sea, hay muchos de estos documentos que me pueden abrir tranquilamente, me dejan leer todo el texto, me dejan navegar, digamos, en la página que esté. Pero hay otros que me piden pagar por la información y allí es donde yo ya voy a recurrir a las bases de datos que tiene suscritas el tecnológico, que yo al ser estudiante, yo no debo entonces de pagar por esa información, por un artículo que puede estar valiendo entre $7 y $70, pues miren que yo ya tendría el acceso a ese. Listo. Desde acá, que es como el navegador que más utilizamos, ¿cierto? Pues después de haberle puesto ya diferentes filtros, ¿cuál es un valor agregado que este tiene? Y este les puede servir un montón. Debajo de cada uno de los resultados hay unas comillitas, unas comillas que me dicen citar. Esas comillas me van a mostrar es la referencia bibliográfica automática del documento, ¿cierto? Me aparece acá con 3 normas diferentes. Generalmente se utiliza la norma APA, la norma que me dice entonces que al final de un documento, ¿cierto? Al final de un documento que yo esté haciendo, sea una construcción de un texto, de un tema, de una clase para otra, o el trabajo final del semestre, o bueno, algún trabajo pues académico, yo debo de incluir en la parte final las referencias bibliográficas donde debo de incluir qué documentos leí y a partir de qué documentos entonces trabajé, ¿cierto? Yo no puedo decir entonces que pues, tener un montón de textos sobre la metodología de programación orientada a objetos y yo no sé, si yo no he leído de pronto nada al respecto. Esa referencia automática me la hace entonces pues de acuerdo al lugar donde esté, al formato que tenga el documento, ¿cierto? Si está entonces solito en PDF, si es un artículo de revista, si es un libro, si es un capítulo de libro, porque cada uno de estos formatos se va a referenciar de forma distinta. Miren que el otro que abrí ahorita era un documento que está montado en PDF, no tiene más datos que el año, el autor y un título. En este caso, miren que ese me aparece también con el nombre de la revista en cursiva, ¿cierto? Me aparece entonces acá el volumen y el número de la revista. Si fuese entonces un libro, también me aparece diferente la referencia bibliográfica. Entonces, para tener en cuenta que esa herramienta ya nos va a ayudar entonces a ahorrar tiempo, a ahorrar un poco de tiempo con este datico que es tan importante y que nos puede ayudar, digamos, a prevenir problemas en la institución o problemas legales por los derechos de autor, ¿cierto? Hay que mostrar entonces a partir de qué documentos y de las ideas de qué autores fue que yo pude construir mi texto. Ahora, miren que debajo de algunos, la mayoría de resultados, me aparece algo que se llama versiones, ¿cierto? Las versiones son las diferentes páginas donde está montado el documento. Si un resultado no me muestra versiones, es porque es la única página donde está, ¿cierto? Pero otros tienen 2 versiones, 3, en este caso hay 21 versiones, ¿cierto? ¿Qué me muestra las versiones? Las diferentes páginas donde se encuentra guardado el documento. Entonces, cuando ustedes vayan a abrir uno de los títulos y les muestre, por ejemplo, que es de una universidad, sea nacional o internacional, que ustedes deban de ingresar con, pues siendo usuarios, siendo estudiantes de allá y obviamente uno no tiene pues como esos daticos. Entonces, ¿uno qué hace? Uno mira las versiones, ¿cierto? Si no puede acceder al documento, revisa entonces si alguna de estas le permite leer el documento completo. Si no, nos fijamos en estas partecitas que es la página donde están guardadas. Entonces, en este caso, pues hay bases de datos de acceso abierto, o a veces cuando ninguna de ellas entonces me permite leer el documento completo. Miren que por ejemplo acá aparece EBSCO, nosotros tenemos suscrita la base de datos de EBSCO
y ya podríamos entonces ingresar a esta información. Ahora, ¿cómo voy a ingresar? Si yo ingreso desde acá, así digamos la universidad tenga EBSCO, pero yo estoy haciendo la búsqueda desde Google, igual EBSCO me va a pedir que pague por la información, que pague por el documento o por la suscripción. En cambio, ya les voy a mostrar entonces la ruta de acceso para las diferentes bases de datos y que, por ejemplo, viendo que desde Google me muestra que está en una de las bases de datos que nosotros tenemos, nosotros ir entonces directamente a la ruta que les voy a mostrar para que entonces me reconozca la página como estudiante y me deje acceder a la información. Eso sería entonces todo lo que quisiera mostrarles desde lo que es la web general, ¿cierto? Estos diferentes tips de búsqueda, o sea, ya miramos las comillas para términos específicos, lo que yo quiero saber exactamente a un lado, el filtro por año, ¿cierto? Ya miramos entonces que de Google a Google Académico también hay diferencia. Vimos cómo generar referencias bibliográficas y vimos entonces cómo intentar recuperar la información cuando una de las páginas no me permita ver el documento a texto. ¿Alguien tiene una pregunta hasta este momento? No, todo claro. Listo. Voy a abrir entonces otra pestañita y voy a buscar tda.edu.com porque es necesario entonces esta ruta de acceso para yo ingresar a las diferentes bases de datos. Hay dos formas de acceder a estas bases de datos. Una entonces es desde acá, desde este menú de usuarios, ¿cierto? tda.edu.com. Ingresamos acá por usuarios e ingresamos a Campus TDA. Los datos del campus, el nombre de usuario del campus, se los debieron haber enviado a ustedes al correo, ¿cierto? Esto lo van a necesitar entonces a ustedes toda la carrera porque pues allí van a mirar las notas o diferente información que los profes monten ahí. Bueno, nombre de usuario asignado, la contraseña que nosotros hayamos puesto. Bueno, no me permite ingresar, pero una vez yo esté dentro del campus, es la única opción que me aparece al lado derecho. Listo. Sería bueno, cuando ustedes abren el campus, les aparece entonces un fondo blanco totalmente, ¿cierto? Y en el lado derecho es la única opción que me aparecería y me dice bases de datos y libros electrónicos. Como a veces el campus está caído, sea porque haya muchas personas que estén revisándolo, porque le estén haciendo actualizaciones y demás, hay otra forma de acceder. Entonces, tengo la página del tda.edu.com, ingreso entonces por este menú de micrositios e ingreso a la parte de biblioteca. Listo. Acá en la parte de biblioteca me aparecen entonces estas fotos, cada una me muestra un servicio que me ofrece la biblioteca. Miren que acá me aparece de primero bases de datos y libros electrónicos en suscripción. También me aparece para renovación de libros, consulta de materiales físicos, las bases de datos gratuitas, ¿cierto? Si yo bajo la página en estos diferentes cuadritos, también me aparecen los diferentes servicios entre misión, visión y diferentes guías. Si sigo bajando, entonces acá me pueden aparecer las noticias y las innovaciones que pueda tener la biblioteca actuales. En este caso, entonces está un blog virtual que se hizo pues para la parte cultural, ¿cierto? Para tenerla también como presente. Listo. Voy a abrir entonces acá bases de datos y libros electrónicos en suscripción y les cuento que, por ejemplo, la diferencia que hay entre estas bases de datos en suscripción, estas que me piden pagar por la información, y las gratuitas, acá entonces cuando ingresamos a las gratuitas me aparece una lista de bases de datos
Hay unas especializadas, otras multidisciplinares, también pueden ser muy buenas. Estas entonces que hay que pagar por la información, pues más que todo es porque hay muchas de revistas que están muy bien rankeadas en estos temas de investigación, ¿cierto? Hay autores también que son muy buenos en un tema o en un área, entonces también publican, son en estas revistas, entonces por cuestión de calidad, eh, ellos sí publican pues como acá, ¿cierto? Sin embargo, miren que la fuente de información va a ser buena o no va a ser tan buena de acuerdo al criterio que yo tenga a la hora entonces de hacer mi búsqueda, de acuerdo a lo que yo quiera, pero muchas veces algunos temas los publican primero en esas bases de datos que hay que pagar por ellas y luego entonces las publican en acceso abierto, ¿cierto? O de pronto investigaciones muy especializadas. Sin embargo, es totalmente válido, miren que buscar desde Google general, desde Google académico, desde bases de datos gratuitas y ya vamos a mirar estas, ¿cierto? Ya va como en criterio de cada uno. Listo, bases de datos en suscripción, miren que entonces acá me las muestra todas separaditas, tienen un video de ayuda para buscar en ellas y tienen un link directo, pues dice acá que es un link directo a la base de datos. Pero cuando yo selecciono uno de estos links, me va a llevar a una misma plataforma. Entonces puedo seleccionar cualquiera y ellas me llevan entonces a esta plataforma. Me trae acá un anuncio, un cuadrito pues como de alerta, que me dice que voy a ingresar con el mismo nombre de usuario, pero no voy a ingresar con la misma contraseña que tengo en el campus, sino que voy a ingresar con el documento de identidad. Voy a ingresar. Cuando yo ingreso desde el campus, que le selecciono la opción de bases de datos y libros electrónicos, también me llevan entonces a esta plataforma donde me pide entonces volverme a loguear, pero mire que ya ingreso pues con datos diferentes, ¿cierto? Por lo menos en contraseña cambia la forma de acceso. ¿Por qué me tengo que volver a loguear? Porque las bases de datos y el campus son dos cosas diferentes, solo que la opción dentro del campus era como para uno ahorrarse estos varios clics, sino tener como el ingreso a un solo clic, pero con loguearme dos veces. En este caso, pues miren que siguiendo una ruta de acceso, pues ya llegamos acá a la plataforma de las bases de datos. Acá entonces yo ya puedo buscar en todas ellas, ¿cierto? Yo ya puedo revisar entonces los documentos en todas ellas. No sé, rápidamente les voy a explicar entonces en qué consiste cada una de las bases de datos para saber entonces cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven. Igual en el canal de YouTube donde se va a subir esta grabación, también hay un video entonces que las clasifica y dice, bueno, estas son las especializadas de esta área, estas son las multidisciplinares, estas son las de libros electrónicos. E igual acá también encima de cada uno de los cuadritos tiene como una explicación de ellas. Entonces voy a empezar. Estos dos primeros, el libro SSO y Bibliotecnia, son bases de datos de libros electrónicos. Allí encuentro entonces libros de todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? Aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos se encuentra información diferente. Entonces, si por ejemplo en el libro estoy buscando este tema y solo encuentro 2 o 3 resultados, de pronto en biblioteca encuentro 10 y de pronto en otra base de datos encuentro 15 y en otra encuentro 40, ¿cierto? Y todas van a ser títulos diferentes. Son recomendables también porque me he encontrado pues en estos ejercicios de capacitación junto con los docentes, hemos encontrado libros que ellos estaban pidiendo, libros importantes base dentro de un área que quizá en biblioteca estuviese prestado o no estuviera por ser de pronto muy actual, pero miren que nos dan la opción de recuperarlo por internet, por las bases de datos. Listo, los dos primeros, bases de datos de libros electrónicos, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel. Estos cuatro entonces son bases de datos especializadas en comercio internacional, en negocio internacional. Datos estáticos muy
muy específicos sobre las guías, sobre productos, sobre empresas, sobre exportaciones e importación. Ambientalex, legex.info y SaludLegex son entonces bases de datos normativas, ¿cierto? La de salud y la de Ambientalex entonces se enfocan como en esas áreas del conocimiento, pero en legex.info podemos encontrar información de todas las áreas. Entonces, si necesitan ustedes buscar desde la parte normativa y desde la parte legal, todos estos temas del área pueden encontrarlo entonces acá en legex.info. ¿Dónde más puedo encontrar esta parte normativa, jurisprudencias, tratados, proyectos de ley, artículos, decretos y demás? En legex.info, en Bilex y en Notinet, ¿cierto? Estas son las bases de datos normativas. Ahora, Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. Estas 6 bases de datos son multidisciplinares. Estas son donde sí o sí voy a encontrar información sobre el tema que yo esté buscando. Recuerden que en cada base de datos aparece información diferente. Entonces, si por ejemplo yo acá en Springer solo encontré, por ejemplo, 3, o sea, estoy haciendo una búsqueda muy específica, digamos que en Springer solo encontré 3 resultados. Puede que en Procast encuentre 20, puede que en esta encuentre 100, puede que en EBSCO encuentre 2000, ¿cierto? Entonces, cada una tiene información diferente. Si yo necesito, por ejemplo, si yo acá, por ejemplo, encuentro 3 documentos y yo necesito más, puedo entonces reforzarla con las otras bases de datos o mirar en cuál encuentro los títulos más apropiados para mi investigación. ¿Cuál es la variación entonces de estas 6 bases de datos? Aparte de que encuentro información diferente, por ejemplo, Scopus no me recupera el documento a texto completo, las otras 5 sí. Pero Scopus, no sé si la han escuchado, pero es una de las bases de datos más grandes que hay. Este me permite también, tiene un montón de filtros, entonces también me permite filtrar un montón de títulos y al final le puedo encontrar títulos muy buenos de acceso abierto, de acceso cerrado en esta plataforma. O sea, esa es más que todo como para hacer el rastreo bibliográfico de documentos que hablen sobre el tema que yo quiero. Listo, ya vimos que Bilex y Notinet también son normativas. Magisterio es una base de datos de educación y pedagogía aplicado a todas las áreas del conocimiento. Allí me he encontrado entonces también con temas de ingeniería, ¿cierto? O con temas muy específicos también de ingeniería, que me dice como, bueno, cómo aplicar este tema con los estudiantes o cómo vincularlo entonces con la pedagogía para hacerlo práctico, ¿cierto? Entonces acá también pueden encontrar esa información pedagógica y de educación de todas las áreas. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, igual que los dos primeros, y igual también en cada uno encontramos información diferente de todas las áreas del conocimiento. Atos Visibility, este es como un buscador, o sea, yo busco, digamos, títulos muy puntuales, muy precisos, directamente como en varias bases de datos, ¿cierto? Pero debo ser entonces un poco específica con eso. Y Harvard Uso, esta sí me permite pues como ingresar con un correo y una contraseña. Y pues igual acá encima del cuadrito están estos daticos y allí encuentro entonces información sobre tecnología, sobre administración y comunicación e información. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Quieren que empecemos por alguna de las bases de datos, pues alguna base de datos en específico? Listo. Voy entonces a comenzar a buscar por una base de datos multidisciplinar. Podríamos buscar acá en Springer. También una variación que tienen estas bases de datos es que la plataforma se va a ver
diferente, pero todas tienen una lógica similar al momento de buscar. Y es que me va a aparecer siempre un cuadrito de búsqueda o una lupita donde puedo buscar por palabras clave. Pero hay unas que entonces desde el principio me muestra, digamos, los títulos más recientes, me puede mostrar, digamos, las disciplinas que yo quiero filtrar directamente, ¿cierto? Decirle, bueno, solo quiero información de tecnología. En estas bases de datos multidisciplinares aparecen diferentes formatos, aparecen libros, capítulos de libro, artículos, conferencias, ensayos y demás. En este caso, miren que ya hay videos incluso sobre algunos temas, pero en su mayoría de estas bases de datos siempre son como artículos, ¿cierto? Por mucho, porque los artículos son entonces partecitas muy pequeñas que entonces van los investigadores desarrollando, ¿cierto? Entonces me da como respuestas muy inmediatas a cosas muy puntuales y de esta forma entonces ya construyen un conocimiento más amplio. Vamos a hacer la misma búsqueda. En estas bases de datos también aplican las comillas. Y algo, bueno, algo que tiene Springer es que acá hay que quitarle este chulito porque él me está mostrando información a la que yo no tengo acceso. Listo. Bueno, programación orientada a objetos. Listo. En este caso solo me aparece un resultado, ¿cierto? Si lo busco entre comillas, pues sería también un poco absurdo teniendo en cuenta que no me va a disminuir más resultados. Voy a hacer algo en este momento. Ustedes ven que la plataforma está en inglés. Ustedes ven que busqué en español y me apareció un artículo en inglés. ¿Por qué me aparece? Porque hay revistas que tienen como requisito que título, resumen, palabras clave deben de estar incluidas en ambos idiomas. Entonces, por lo mismo, la base de datos me lo recupera. Sin embargo, la base de datos no tiene un traductor integrado, entonces me va a tocar buscar en inglés. Puedo buscar traductores académicos, el de Google, por ejemplo, no me reconoce muchas de esas palabras técnicas y de investigación que vemos en las diferentes publicaciones y también me puede de pronto dañar las gramáticas de texto, o sea, me puede desordenar las palabritas y al final termino yo con una traducción con ideas muy extrañas, pero no es porque el documento sea muy complejo, sino porque la traducción no está bien hecha. Voy a abrir uno de estos. Yo no tengo pues como muchas habilidades con el inglés, entonces por lo mismo voy a buscar, voy a traducir esa búsqueda. Listo. Por ejemplo, este traductor me reconoce muchas palabras. Miren que me hace una traducción exacta de lo que estoy buscando, pero también me muestra unas alternativas de búsqueda, ¿cierto? Puedo asegurarles que si buscamos de ambas formas, vamos a encontrar resultados, solo que con unos encontramos más resultados que con otros. Y puede ser entonces el término específico eh, pues para un tema, ¿cierto? La vez pasada entonces estaba buscando traduciendo violencia intrafamiliar, me hizo la traducción exacta, me sugirió violencia de familia y vi que el término que utilizaban los investigadores para este tema era violencia de familia. Miren que pasé de un resultado a 65.700, ¿cierto? Voy a buscar ahora con este segundo término sugerido y miremos cuánto nos aparece. Listo, con este me aparecen 17.000, con el anterior me aparecieron 50 y algo, 65.000. Listo. Recuerden que acá también me está buscando las palabritas por separado. Voy a incluir las comillas. De pronto pensarán, es más fácil ir disminuyendo cuando los resultados son poquitos, pero la respuesta es no, porque
A partir de estas búsquedas, así de miles de resultados, a la hora de yo ir especificando, hay más probabilidades de yo encontrar los títulos exactos que yo necesito para mi búsqueda. En este caso, miren que de 65.000 ya tengo 5.199. Y recuerden que los filtros están en este ladito izquierdo. Si bien estoy mostrando que con traductores académicos nos podemos apoyar para las búsquedas, para pues, traducir el documento como tal, o pequeños parrafitos, pequeñas ideas, yo sí traduzco entonces acá la plataforma, ¿cierto? Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, voy a traducir a español, pero básicamente para leer bien cuáles son las herramientas que me están mostrando y leer cada uno de los títulos, ¿cierto? Una vez yo veo que el título me gusta y que necesito ya mirar la información del contenido, pues puedo, pues si tengo habilidades con el inglés, puedo hacerlo, puedo intentarlo y las partes que no entiendan, entonces tengo ya una herramienta de apoyo. Porque les cuento que de información científica y académica, el 75% es en inglés, ¿cierto? Porque incluso los países de Latinoamérica no son los que más publican son en Estados Unidos, Rusia, China. Entonces, si quiero información actualizada, pues si encontrar, digamos, desarrollo de un tema, lo que más pueda, lo que más quiera, debo de buscar entonces en inglés. Y además he encontrado también documentos de universidades colombianas, incluso de universidades de acá de Medellín, que tienen todo el documento en inglés. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista donde publicaron. Listo, puedo empezar a filtrar. Acá tengo artículos, capítulos, documentos de sesión. Tengo disciplinas, ciencias de la computación, ingeniería, negocios y administración, ciencias de la vida. Tengo subdisciplinas, ¿cierto? Cada uno entonces de esas disciplinas, subdisciplinas y demás me aparecen siempre y cuando, a ver, siempre y cuando yo le vaya poniendo un lineamiento. Por ejemplo, si yo acá, por ejemplo, selecciono ingeniería de software, ¿cierto? Me van a aparecer entonces otras subdisciplinas que aparecen entonces ya a partir de este filtro. Inteligencia artificial, lenguajes de programación, redes de comunicación, bueno, hay un montón. Y si le doy ver todo, pues me aparecerían más resultados. Listo. Bueno, no sé. Bueno, recuerden que si de pronto acá hay algún datico que no sé, que yo quiera buscar, como en el caso de ahorita de Colombia, miren que esta base de datos tiene buenos filtros, pero no tiene, por ejemplo, el de país, se lo puedo incluir en la búsqueda. Y miren que ya tengo 21 resultados, ¿cierto? En Colombia. Y miren entonces lo que les decía de las disciplinas. Miren que me cambian las disciplinas que han publicado sobre el tema y las subdisciplinas también, ¿cierto? Que ya son como los términos clave que hay dentro del documento. Em, bueno, bueno, artículos, bueno, puedo ir entonces seguir filtrando, ¿cierto? Hasta donde yo desee. Le puedo quitar esto y le puedo poner metodología. Si estoy buscando en inglés, pues voy a escribir metodología en inglés. Tengo 2.133 resultados. En las disciplinas puedo seleccionar una, pero mire que entonces también necesito, digamos, varias. Hay bases de datos que me permiten seleccionar varios filtros al mismo tiempo. Listo. Miren que el inglés siempre va entonces a tener la mayoría de resultados. Listo. Bueno, puedo entonces abrir cualquiera, ¿cierto? Tengo igual un título, tengo acá como la parte inicial del resumen, tengo acá los autores,
Tengo incluso la opción de descargar en PDF directamente, pero entonces voy a abrir uno de los títulos. Listo. Tengo entonces título, tengo acá los autores, me muestra incluso citas y descargas. Esto era un capítulo, creo. Bueno, acá está el resumen y están las referencias bibliográficas. El texto completo de la conferencia, mire que entonces este sí me permite descargarlo. Hay unos que me muestran directamente el documento a texto completo inmediatamente yo lo abra, e igual debo de tener en cuenta las referencias bibliográficas que me aparezcan de los documentos, porque este me puede entonces mostrar como una línea que me especifica o me amplía la información. Listo. ¿Alguna pregunta de esta base de datos? Listo. Resulta que en las diferentes bases de datos a mí me va a aparecer como cita, como referencia, me van a aparecer comillitas, me van a aparecer exportar bibliografía, pero entonces me van a mostrar es la referencia bibliográfica del documento. En este caso, no estoy segura con qué norma está este, pero recuerden que si yo busco, por ejemplo, el título en Google Académico, este también me puede entonces ayudar con eso. Bueno, voy a cerrar entonces Springer, voy a buscar, por ejemplo, en Procast, ¿cierto? También base de datos multidisciplinar. Estas son en las que más nos vamos a enfocar, digamos, durante toda la carrera. Miren que todas me muestran una barrita de búsqueda, ¿cierto? Hay unas que, por ejemplo, me piden un par de daticos antes de mostrarme esta parte, pero igual puedo hacerlo. Vamos a hacer el mismo ejercicio en inglés y en español. Mire, con comillas o sin comillas también cambia mi búsqueda. Tengo acá 50 resultados. Miren que entonces también me aparecen diferentes, como es diferentes resultados en inglés. Vamos a traducir eso. Bueno, voy a escribirlo acá otra vez. Mm, Voy a copiar y voy a pegar. Acá ya hay 50 resultados. Voy a encerrar entre las comillas el término específico y voy a incluir la palabra, entonces, metodología a un lado. Pero antes de la metodología, vamos a mirar. Listo, miren entonces que de 50 resultados pasamos a 12.732, ¿cierto? Listo, tengo entonces los filtros también al lado izquierdo. Miren que hay periódicos, revistas científicas, tesis, hay fechas de publicación, hay idiomas. Miren que hay 26 documentos en español, pero hay 12.000 en inglés. Más filtros, listo, me aparece también por países. Miren que Estados Unidos sí es el que más publica. Me aparece también entonces por autores, me aparecen las universidades que más están publicando sobre el tema. Entonces puedo ir seleccionando los que yo desee. En este caso voy a buscar por los últimos 5 años o acá en intervalo específico. No sé, escribir que del 2017 al 2020. Miren que de esos 12.000 resultados, entonces hay 2.000 que son de los últimos 3
años, entonces asimismo me va a cambiar acá los filtros, ya no van a ser los mismos autores que aparecían de pronto con más publicaciones, ¿cierto? Ya me van a aparecer de pronto otros, en lugares también puede que esto cambie, idiomas, vea que en español ya solo hay 9 resultados, ruso, portugués, alemán, bueno, puedo seguir poniendo los filtros que yo deseo, voy a decirle acá que quiero tesis. Listo, ya tengo entonces 68 resultados. Bueno, asunto, por ejemplo, esto del asunto también es como palabras clave que hay dentro de los resultados que me aparecen a mí allí. Entonces me dice, bueno, ¿usted qué quiere especificar? Informática, ingeniería informática o ingeniería sola. Vamos a ver qué otros asuntos hay acá. Inteligencia artificial, hay 3 documentos, ingeniería mecánica, ciencia de sistemas. Bueno, yo voy a seleccionar de acuerdo como a las necesidades que yo tenga, igual esto me va a seguir entonces disminuyendo resultados. ¿Qué me muestra? Me muestra acá una lista de información, siempre acá entonces me muestra si es una tesis o en caso de que yo no le hubiera puesto el filtro, me aparecería entonces si es un artículo de revista, si es un capítulo de libro y demás. Siempre tengo entonces el título, tengo los autores y los datos, digamos, de la revista, si es donde está publicada. Tengo entonces acá unos accesos directos a un resumen, a una, pues a poderlo ver en PDF, a poderlo ver a texto completo, a mirar las referencias bibliográficas que tenga el documento. Voy a abrir entonces el título. Listo. Entonces miren que acá tengo el documento a texto completo. Esto entonces es una tesis. Puedo descargarlo. Acá está la opción de descarga. Tengo elementos relacionados en la parte derecha. Bueno, esto, a partir de mis búsquedas, entonces este sistema empieza a relacionarme términos y empieza entonces a mostrarme información relacionada más amplia o más específica. Tengo entonces el texto completo, tengo acá el resumen, tengo las referencias bibliográficas. Esta persona entonces tiene 172 referencias bibliográficas y puedo ver entonces cada una de ellas. Tengo acá el resumen, tengo acá entonces los datos básicos, ¿cierto? De toda la publicación. Y las herramientas, entonces cuando yo abro un documento, miren que casi siempre está en la parte superior, donde puedo descargarlo, donde puedo enviarlo por correo, puedo imprimirlo, puedo guardarlo en la nube de Gmail o de Hotmail. Y recuerden que esta parte de cita me va a mostrar la referencia bibliográfica entonces del documento, ¿cierto? Acá me muestra a partir de qué norma la quiero, yo le digo que la quiero con APA, esta es la más actualizada que tiene esta base de datos, y miren que entonces acá me aparece. Igual, no sé, hay que revisar bien entonces la norma de APA actualizada, ¿cierto? Para ver entonces si es necesario incluir o no incluir el link de donde saqué la información, ¿cierto? Si de pronto el docente les gusta, entonces que ustedes monten también inmediatamente con una referencia bibliográfica la página por practicidad, ¿cierto? Para ellos corroborar información a un solo clic. Pero miren entonces que tengo acá estas opciones. Listo, chicos, preguntas. Algo que quieran que revisemos mejor, que cambiemos la búsqueda. Yo tengo una Listo. pregunta. Sí, dime. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Entonces, mira que en este nos estabas poniendo el ejemplo de que nos estabas mostrando de que este es texto completo. Entonces, porque mira que también dices que hay unos que no, o sea que solamente me muestran como una partecita y ya, ok. Listo. Voy entonces a cerrar esta base de datos y, bueno, por ejemplo, estas desde Cengage, ¿cierto? Procast, EBSCO, Science Direct y pues Scopus y Springer. Estas 6 son bases de datos multidisciplinares.
5 de ellas me van a recuperar a mí el texto completo. ¿Cuál es, digamos, la única variación? Una, como vimos con Springer, era que había que quitarle de pronto el chulito que me decía que me estaba ofreciendo todo lo que tiene Springer, pero realmente la biblioteca, la universidad paga por X cantidad de documentos dentro de una base de datos, ¿cierto? Con Science Direct pasa algo y es que cuando yo busco información me aparecen muchos a texto completo y cuando me aparecen otros que no, me piden como que yo me registre en la página, ¿cierto? Y este registro lo puedo hacer con el correo institucional, el que les hayan asignado, @tda.edu.co o @correo_tda.edu.co. Y con este registro, con el correo institucional, ya podrían acceder a toda la información que allí encuentren, ¿cierto? Y esto, digamos que pasa en diferentes bases de datos que te muestran mucha información a texto completo, pero hay algunos documentos que digamos que por precio o por ser muy especializados quedan como un poco restringidos, ¿cierto? Entonces, cuando yo en una de estas bases de datos encuentre que me pide como crear un usuario para poder acceder a la información, yo puedo entonces crear ese usuario con el correo institucional y ya tendría acceso a todo el documento. Con lo que me preguntas de que dije que había unos que no me recuperaba el texto completo, es esta base de datos de Scopus. Vamos entonces a hacer la misma búsqueda y te muestro entonces lo que me muestra Scopus, ¿cierto? Lo que me recupera entonces del tema, lo que me recupera del título y los demás datos. Y ya en el caso de que a mí me guste el documento y quiera leerlo a texto completo, ¿cómo lo vamos a recuperar? ¿Cierto? Entonces, acá abrí ya Scopus, esta es base de datos de referencias bibliográficas, esta no me recupera documento a texto completo. Voy a hacer entonces la misma búsqueda, voy a buscar directamente con las comillas. Voy a hacer entonces el ejercicio en inglés y español, pero entonces ya de forma sencilla, porque ya vimos que cuando yo busco entonces en las comillas me recuperan las palabritas por separado. Miren que busqué en español, me apareció 9 documentos, tengo acá puros documentos en inglés, ¿cierto? Pero miren que tienen en el mismo título como en ambos idiomas, ¿cierto? Y por eso me los recupera. Ahora voy a darle atrás, pues voy a llegar a la página de Scopus desde el inicio y voy a buscar entonces por la traducción. Voy a hacer esta búsqueda específica. Y miren que de 9 documentos, acá tengo 39.816, ¿cierto? Es muchísimo, entonces, los resultados que acá me aparecen. Miren que me empieza entonces a aparecer una lista con los títulos, autores, el año acá, la revista y las veces que ha sido citado el documento, ¿cierto? Acá en esta parte superior me está diciendo es cómo lo quiero organizar. Bueno, y recuerden que yo sí traduzco acá como la página para ser un poco más práctica a la hora de buscar. Acá me dice cómo lo quiero organizar, ¿cierto? Acá yo ya le tengo por el citado por el más alto, pero entonces puedo organizar los documentos más recientes o puedo mirar los más importantes o por orden alfabético del título del autor, ¿cierto? Voy a poner, por ejemplo, la fecha más reciente. Listo. Acá entonces solo organicé la información. Miren que me aparecen documentos de 2021, que son documentos que ya, digamos, publicaron, pero siguen en un proceso de revisión. Les cuento entonces que todas estas bases de datos son revisadas por expertos en un área, ¿cierto? El contenido de la información es revisada por expertos. Y hago una pequeña aclaración que había pues como olvidado. Muchas veces, y este es el error más frecuente que cometemos, y es que buscamos en las diferentes bases de datos y nos aparece directamente 0 resultados. ¿Por qué? Porque así como estas bases de datos, digamos, son muy estrictas a la hora de recibir algunos documentos, ¿cierto? Por cuestión de calidad, ellos también son muy cuidadosos a la hora de ingresar
los daticos del documento, ¿cierto? De ingresar un título, de ingresar un autor, de ingresar pues el resumen y demás. Y así como este, por ejemplo, no tiene un traductor integrado, este tampoco tiene un corrector de las palabras. Así como Google, por ejemplo, que si yo escribo mal una palabra, él me hace la corrección y me dice, usted quiso decir esto, igual me muestra los resultados. Estas bases de datos no. Entonces, cuando yo hago una búsqueda, si yo me equivoco y pongo una letra más, si yo me equivoco y pongo una letra menos, si yo no pongo una tilde, si pongo una tilde al revés, todo esto me varía mucho los resultados y por experiencia pues también lo he comprobado que sin querer a uno, muchas veces uno por escribir rápido le falta una letra, inmediatamente son 0 resultados o los únicos 3 o 5 con ese problemita, ¿cierto? Entonces es de pronto muy cuidadosos a la hora de buscar. Listo. Ahora, bueno, tengo los filtros en el lado izquierdo, ¿cierto? Miren que la mayoría aparecen acá. También me aparecen entonces filtros por año, por áreas del conocimiento, por tipos de documentos. En este caso hay más conferencias sobre el tema que estamos buscando. Después hay artículos. Listo. Hay 190 libros. Miren que entonces acá también nos permite filtrar eso por palabras clave, lo que yo les decía. A partir de que aparece una búsqueda, una lista de resultados, me aparecen entonces también diferentes palabras clave que estén dentro de esos documentos, ¿cierto? Software de ordenador, ingeniería de software, lenguaje de programación Java, bueno, modelos matemáticos, estructuras de datos. Bueno, yo ahí voy especificando de acuerdo a lo que yo necesite. Miren que el país que más publica es Estados Unidos, ¿cierto? Después China, después Alemania, bueno. Yo puedo empezar a filtrar. Ah, bueno, miren también el idioma. 38.000 documentos en inglés, 970 en chino y bueno, aquí tengo otro montón de países y Colombia está un poquito lejos. Así incluso lo busque en español, pues me aparecerían primero esos otros idiomas. ¿Cuál es la recomendación de pronto acá con Scopus? Seleccionar uno o varios filtros dentro de una misma categoría. En este caso, por ejemplo, quiero buscar por años, ¿cierto? Voy a incluir también acá 2021. Y cuando seleccione los filtros que quiero, le doy limitar a. Porque solo voy a escoger, por ejemplo, el de los años y no selecciono de una vez el área temática que quiero y el país que quiero y el lenguaje que quiero, porque al final de pronto no me aparecen resultados y es porque de pronto en estos años no hay publicaciones de esa área del conocimiento o si hay en esos años publicaciones de esa área, no corresponden, digamos, al país que yo le dije, ¿cierto? Entonces, ¿en qué orden pongo yo los filtros de acuerdo a lo que yo necesito? Si me interesa primero mirar el área de nosotros, ¿cierto? Que se ha publicado sobre el tema, selecciono primero el área y después miraré entonces cuál es el año más actualizado que se ha publicado. O si quiero entonces buscar, por ejemplo, por país, ¿cierto? Mirar entonces en el país, pues a partir de ese filtro, de pronto cuáles son los años más actualizados o cuáles son las áreas que más se han publicado sobre eso. En este momento solo voy a filtrar entonces por estos años y voy a seleccionar limitar a. Listo. Miren que entonces ya tengo 4.930 resultados. Vamos a mirar que entonces los autores cambian, ¿cierto? Ya el autor que más ha publicado en estos últimos 5 años es ese, ¿cierto? Si yo selecciono, digamos, el numerito que está al lado de la información en esta lista, pues este me lleva directamente a esos resultados. Por áreas del conocimiento también, mire que también me cambió las áreas, pues me las modificó un poco, me cambia la cantidad de resultados, me cambia también las palabras clave que me estaban mostrando, me cambia también entonces los países, miren que entonces ya me aparecen otros. Listo. Bueno, puedo abrir uno de estos documentos, ¿cierto? Después de yo ponerle los filtros que quiera, de llegar hasta los 10, 15 resultados que yo quiera. Voy a abrir uno de ellos
a abrir este. Y miren entonces qué información me va a mostrar Scopus, ¿cierto? O sea, aparte de que me muestra un montón de filtros que yo puedo utilizar para ir delimitando mi búsqueda y especificando mi búsqueda, este me muestra los mejores títulos, pues títulos así como a nivel también muy amplio, que ya después miraré yo dónde los encuentro. Listo. Tengo entonces acá el título, miren que acá tengo los autores y yo selecciono el clic en el autor, me muestra las publicaciones del autor. Acá tengo entonces los daticos de la revista, nombre de la universidad. Si sigo bajando, entonces encuentro el resumen, ¿cierto? Tenemos entonces un traductor que nos ayuda como con esta gestión. Palabras clave, eso es súper importante también cuando queremos otras ideas para realizar las búsquedas. Y las referencias bibliográficas que tiene este documento, ¿cierto? En este caso tiene 22 y miren que también me permite ese hilo conductor y decir, bueno, ese autor escribió ese documento a partir de estos otros y de pronto estos otros ayudan a complementar mi investigación, ¿cierto? Y eso es todo lo que me va a mostrar Scopus. Solo estos datos básicos, un título, un autor, resumen y palabras clave. En este ladito derecho, entonces, encuentro los documentos relacionados también, que son los que me ayudan a ampliar o especificar mi búsqueda. Y las opciones, por ejemplo, que me aparecen a mí acá en la parte superior, por ejemplo, esto de descargar, de enviar por correo, de descargar en PDF. Recuerden que no me va a descargar el documento a texto completo, sino que solo me va a mostrar la información que acá me está mostrando. Ahora, listo, yo leí entonces el resumen, yo leí todo y resulta que me gustó el libro, en este caso creo que es un capítulo del libro. Me gustó entonces esta información, necesito leer el documento completo, ¿cierto? Voy a copiar el título, igual miren que acá al lado del título tengo el formato del documento, ¿cierto? Si es un artículo, un capítulo del libro, una conferencia y demás. Bueno, voy a copiar entonces acá el título y voy a ir a Google Académico. Lo pongo acá desde el principio porque pues nosotros ya le habíamos hecho diferentes filtros. Voy a buscar con las comillas. Recuerden que cuando yo busco sin las comillas me aparece búsquedas, me aparecen varios resultados porque me recupera diferentes palabritas de las que yo incluya acá. En este caso entonces pongo las comillas y miren que me aparece exactamente el documento, ¿cierto? El documento. Tengo la opción entonces de la referencia bibliográfica, ¿cierto? Miren acá. Listo. Puedo abrirlo. Si en caso de que no esté entonces en acceso abierto, puedo ver acá las versiones y revisar en qué páginas las puede encontrar. En este caso me muestra acá que está en Google Books. Eso sí es pues acceso abierto, ¿cierto? Y me muestra que está, por ejemplo, en Springer. Si en caso de que ninguno de estas versiones me permitiera leer el documento a texto completo, yo copiaría el título, abriría las bases de datos, cierto que ya las tenemos acá abiertas, y buscaría entonces en la base de datos que me está mostrando, pues que Google me está mostrando dónde está guardado ese capítulo y ya lo buscaría entonces yo allí. Listo, chicos. No sé, una pregunta. ¿Quedó de pronto claro cómo recupero la información de Scopus y para qué me sirve Scopus? Muchas, pues en algunas... Sí, a mí me quedó en el, claro. ¿cómo? Sí, a mí me quedó claro. Listo. Muchas veces o algunas veces, cuando digamos yo voy a recuperar uno de los documentos, pues, o sea, yo vi los títulos en Scopus, yo vi pues varios que me llamaron la atención, ¿cierto? Resulta que varios los pude ver desde Google Académico, otros me tocó entonces buscarlos directamente
en la base de datos que Google me dijo que estaba, ¿cierto? Si es Springer, si es Procast, si es EBSCO, ¿cierto? Los puedo recuperar ahí. Hay momentos, y esto también pasa, pues como la información es tan amplia, eh, que a veces estas páginas que me aparecen acá en las versiones, ninguna me deja ver el documento a texto completo y ninguna me deja, pues ninguna vez da texto completo y ninguna pertenece, digamos, a la base de datos que yo tengo suscrita. ¿Qué hago yo en esa ocasión? Miren que desde la base de datos Scopus, al lado de los daticos del autor, pues algunos, la mayoría, tienen por lo menos una de estas imágenes, ¿cierto? De estas carticas, ¿cierto? O sea, si sea entre varios autores, solo hay uno que tenga esto. En este caso, miren que hay dos autores que tienen esta cartica. ¿Qué pasa con esta carta? Me permite, pues me pide una información básica de si usted es estudiante o es docente, usted a qué área pertenece, usted para qué quiere el documento, y uno puede entonces enviarles al autor, solicitarles que te faciliten el documento y te lo envíen al correo, y ellos con todo el gusto del mundo te van a enviar entonces el documento al correo. Pero la idea, miren que entonces es como agotar las opciones de búsqueda. O sea, si bien Scopus me está ayudando un montón a comenzar a recuperar la información más actualizada, la información, digamos, de muy buena calidad con autores que son muy reconocidos dentro del área o son pioneros en un tema. Miren que tengo diferentes formas de recuperarlo, desde el acceso abierto, que son pues como estos navegadores, desde el acceso por suscripción, que ya la universidad pues está pagando por mucha información por nosotros. Y miren que si agotamos ya estas posibilidades, en serio queremos el documento, necesitamos el documento y no tenemos cómo recuperarlo, miren entonces que tengo la opción de solicitárselo a ellos. Listo. Chicos, ¿algo más? ¿Me puedes hacer el favor de recordarme cuál es la base de datos que dijiste ahorita que podríamos utilizar mucho en el semestre? Dijiste una, pero no recuerdo el nombre. No, dije las 6 multidisciplinares, que son desde acá, desde Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, con la única diferencia que Scopus te recupera solo los títulos y mira que te toca de pronto recuperarlos de otra forma, pero los demás sí te permiten el documento completo. Y digo que los van a utilizar mucho porque ya vimos que por cuestión de calidad y actualidad pueden ser una buena herramienta, ¿cierto? Y con los filtros que me ayudan también como a ir especificando, y es porque en todas ellas, miren que voy a encontrar información, ¿cierto? En unas más que otras, pero estas 6 son las que siempre voy a utilizar porque siempre voy a encontrar información allí. Dayan, una pregunta. Dígame. Dentro de lo que tú conoces de estas bases de datos, ¿hay una que sea especializada en ingeniería de software? ¿Hay alguna más especializada? Profe, no. No, de pronto, pues tiene que estar, digamos, entre estas multidisciplinares, sino que estas multidisciplinares, digamos que la cantidad de contenidos de un área es de acuerdo como a la cantidad de estudiantes que hay, por ejemplo, en el tecnológico, ¿cierto? Y a partir como de diferentes fórmulas. Entonces, mira, si en algunas de ellas se suscriben más a temas de ingenierías que a otros. Y como la facultad pues, de ingeniería es tan amplia y tiene, digamos, tantas áreas especializadas, y como le estamos también apuntando como a la investigación, porque ese es como el objetivo también de la educación superior, todas estas bases de datos tienen mucha información sobre ingenierías, en especial ingeniería de software. Entonces, esas 6 son súper importantes. Okay. Listo. Bueno, para ir finalizando, voy a abrir esta de leyex.info, no más entonces para que miremos desde la parte normativa, ¿cierto? Esta
Entonces también me muestra una, ¿cómo es? Una plataforma similar. Vamos a buscar por el tema porque yo sé que acá en leyex.info me aparece información sobre las tecnologías, la seguridad informática y demás. Miren que entonces tengo acá una barrita de búsqueda, ¿cierto? Donde puedo buscar por las palabras clave, pero directamente me está mostrando acá un menú con diferentes opciones y quiero empezar a filtrar mi búsqueda desde una de estas opciones. O si quiero seleccionar directamente un área del conocimiento, en este caso mire que está propiedad intelectual, que está derecho informático, em, listo. O sea, puedo incluso filtrarlo ahí o sin embargo puedo entonces escribirlo acá. Por ejemplo, em, miremos por ejemplo que nos aparece por programación. O bueno, ustedes son expertos en el tema, ya ustedes de pronto me dirán cómo será más fácil de pronto buscar o cómo apoyarse directamente ustedes con el tema que estén buscando. Voy a buscar en este caso pues palabra clave que es software, porque digamos que no sé cómo especificar la búsqueda en este momento. Miren que es software, entonces me aparece también acá opciones de búsqueda. Miren que me aparece en el lado izquierdo los diferentes filtros, entonces desde la parte normativa, ¿cierto? Yo qué quiero saber de software. Quiero mirar que se ha hablado de este tema en artículos de revista, qué normativas hay sobre software, qué noticias jurídicas, jurisprudencias, artículos en código. Y yo sé que a partir de la norma, de los códigos, de las leyes, hay de pronto un tema específico que yo esté buscando, ¿cierto? Desde la parte legal y yo no la encuentre de pronto porque no me sé, digamos, la ley en particular, cómo se llama, o no sé, digamos, tengo cualquier dificultad. Miren que en esta parte inferior derecha hay un referencista en línea. Esa persona, yo ingreso pues mi nombre, el correo electrónico se recomienda entonces que sea institucional, ¿cierto? Cuando las bases de datos de pronto les pida a ustedes registrarse o crear un usuario, para acceder, digamos, a información o a herramientas, digamos, más puntuales o más específicas, pueden hacerlo con el correo institucional. El caso acá es que ustedes escriben nombre, escriben el correo institucional y comienzan un chat a tiempo real hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes o a sábado, no recuerdo, y pueden entonces manifestarle a la persona qué es lo que ustedes están buscando y que les ayude. Esta persona igual no es, o sea, es un abogado experto, sin embargo, esta persona no nos va a hacer, digamos, trámites legales, ¿cierto? Pero nos ayuda entonces a ubicarnos dentro de la plataforma, a ubicarnos de pronto cómo estamos buscando la información y nos puede entonces ayudar con eso a tiempo real. Cuando de pronto yo le vaya a solicitar información en otro horario, ¿cierto? Por la noche o un fin de semana, pues igual puedo dejar los datos allí y esa persona me soluciona entonces esto a mi correo. En este caso, supongamos que bueno, supongamos, por ejemplo, que una de estas, digamos, por ejemplo, esta, ¿cierto? Encontré, digamos, el documento desde la parte normativa que yo necesito, ¿cierto? Tengo acá entonces el título, tengo los datos puntuales, tengo un breve resumen. Miren que puedo abrirlo directamente en PDF o puedo generar la referencia bibliográfica también. Este tiene la norma APA actualizada y miren entonces que acá tengo la información de la referencia. Voy a abrir entonces la información que esto me recuperó. Miren que esto me recuperaba igual diferentes cositas. Y miren que en el lado izquierdo, donde siempre me aparecen los filtros, o casi siempre, tengo entonces la opción de descargar. A veces tengo la opción también de escuchar cuando son de pronto normativas, cuando son códigos. Y miren que acá tengo igual el documento a texto completo. Eso desde pues para que viéramos desde la parte especializada y porque sé que entonces también todo este tema de software, de programación y demás, todo esto necesita también unas políticas públicas de acuerdo pues como a cada país eh, sobre pues acceso abierto y todo este tipo de cosas, pues entonces yo sé que se debe
puede relacionar también desde la parte legal en ocasiones, y legex.info, por ejemplo, también nos puede ayudar con eso. Listo. Chicos, preguntas, sugerencias, opiniones. Entonces Leyesinfo me va a ayudar que sea con normatividad, sea aquí en Colombia o pues, también puedo saber la normatividad de otro país, o sea, me va a aparecer en todos los ámbitos en general. Listo. Por ejemplo, legex.info tiene información también a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Yo de pronto me daría cuenta, espera, yo miro por acá, por ejemplo, acá miren este decreto, miren que tiene acá entonces una banderita y me dice de qué país es. Cuando uno de los documentos no tenga, bueno, acá está el de Colombia. Cuando uno de sus documentos no tenga, digamos, la especificación de la normativa de qué país es porque es de Colombia. Y en su mayoría tienen entonces información de Colombia. Realmente esta base de datos todos los días le están realimentando, pues porque en la parte pues de artículos y demás, esto cambia mucho, ¿cierto? Cambia mucho, entonces ellos nos mantienen como muy actualizados con esta información. Sí podemos entonces encontrar información de otros países, pero en su mayoría se enfocan más en Colombia. Si de la parte de la normativa internacional, por ejemplo, no encontramos la información acá en LEGEX, ¿cierto? Y le hablamos al referencista y nos confirma que de pronto esa información no esté. Recuerden que hay otras dos normativas, que es Bilex y que es Notinet. Siendo Bilex también una plataforma muy amplia que también tiene pues como un montón de filtros y un montón de información. Este sí se enfoca también más como a la parte internacional. Listo. Chicos, ¿algo más? Esta base de datos solamente cuenta con textos académicos. Listo, sí. En su mayoría, todos tienen textos académicos, incluso en las de libros electrónicos, la mayoría son textos académicos, sin embargo, sí podemos encontrar literatura, pero es muy limitada. Casi pues la literatura que aparece allí, digamos que es un poco compleja de buscar y de pronto aparece porque es creación desde una universidad o desde editoriales universitarias, ¿cierto? Entonces, sí puedo encontrar, pero es muy complejo. Entonces, si yo estoy buscando clásicos, estoy buscando la novela más actualizada o pues otro tipo de literaturas, no, esto se enfoca más como en la parte académica. Listo, chicos. ¿Algo más? O sea que las dos bases de datos que hay de libros no son en sí que me van a presentar el libro, sino que me van a presentar como lo que tú decías, o sea, la palabra clave que estoy buscando y me van a dar una pequeña parte, no me va a presentar el libro completo. No, bueno, realmente de libros electrónicos son 5, ¿cierto? Son este de Alfa Omega, es este de eBooks 724 y este de Gale, ¿cierto? Y los dos primeritos que fueron los primeros que revisamos, que era del libro SSO y Bibliotecnia. Voy a abrir uno de ellos, en este caso voy a abrir Alfa Omega, y en ellos sí o sea, en todos me va a permitir el texto completo de los libros académicos. Incluso en algunos de estas bases de datos de libros electrónicos, estos me van a permitir descargarlo, ¿cierto? Pero la descarga, si es como una especie de préstamo que se me guarda entonces en mi escritorio 5, 7, 15 o 30 días, de acuerdo a lo que yo quiera, ¿cierto? Miren que entonces, bueno, abrí Alfa Omega. Miren que acá directamente hay un menú de categoría que me muestra entonces en qué área quiero buscar, o me muestra por autores, en caso de que yo sepa el autor, o la editorial, ¿cierto? Muchas veces hay editoriales especializadas en un área, subcategoría,
miren que se me habla directamente entonces de ya unos temas específicos, ingeniería de software, por ejemplo, miren, acá yo sé que hay muchos libros de ingeniería de software, ¿cierto? Bueno, tengo acá la subcategoría, perdón, año, país, tengo un menú amplio. Si yo quiero buscar por el tema, incluso miren que acá también hay Big Data con Python, ¿cierto? Acá me aparecen de pronto publicaciones recientes. Listo, si yo quiero seguir buscando por mi área, ¿cierto? Perdón, por el tema, yo abrí acá Alfa Omega y recuerden que la lupita es la que me va a indicar a mí dónde puedo buscar por palabra clave, ¿cierto? En este caso vamos a buscar programación. Ay, se me olvidó, comenzábamos buscando. POO, programación orientada a objetos o POO. Listo. Voy entonces a buscar el tema, programación orientada a objetos. Miren que hay 2 libros que me hablan de este tema, ¿cierto? Que me recupera, digamos, lo que yo estoy buscando dentro del título. Si yo quiero, puedo seleccionar, pues voy a volver a la lupita, voy a seleccionar acá en buscar dentro del contenido y voy a buscar lo mismo. Programación orientada a objetos. ¿Cierto? Recuerden que ya seleccioné entonces el chulito de buscar dentro del contenido y ese entonces ya me va a aparecer más resultados. Miren que ya tengo 45 libros. Bueno, hago una aclaración también acá, que también había olvidado, y es que si bien les estaba mostrando que era recomendable buscar en inglés, esta solo aplica como para las bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? En las que encuentro más que todo artículos. En las especializadas, por ejemplo, en las de leyes, sí es más recomendable buscar en español y acá en los libros también buscar en español, porque la mayoría de los libros que hay acá son en español. Sin embargo, miren que hay unos libros que son de pronto muy importantes dentro de un área, son en inglés, podríamos hacer también el ejercicio y puede que esté acá, pero en su mayoría tienen entonces, en su mayoría tienen entonces los libros en español. Voy a abrir entonces uno de estos libros. Miren que igual me aparece la portada, aparece el título, el autor y una parte del libro. Voy a seleccionarlo. Bueno, todos los libros electrónicos, todas esas bases de datos de libros sí se ven un poco diferentes, pero estos siempre me van a mostrar la información pues principal del libro, ¿cierto? En este caso, miren que me permite leer y me permite descargar. Esta es la descarga que yo les digo que puede ser un préstamo, que puede ser 3, 5, 7, 15 y hasta 30 días. Se me guarda entonces en el escritorio del computador. Esto se me demora un ratico, entonces voy a seleccionar acá leer y vamos entonces a mirar qué nos aparece. En los diferentes bases de datos de libros electrónicos, la mayoría de herramientas que me muestra es cómo navegar o cómo voy a visualizar el libro. En este caso, miren que puedo pasarlo incluso con esta barrita que tengo en la parte de abajo. Esperen. Listo, miren que puedo pasarlo con esta barrita. Puedo pues que me muestre las páginas así pequeñitas, a veces, ay no, yo me acuerdo que yo vi un mapa conceptual en una página, no me acuerdo qué página, entonces miren que puedo hacer como estas, o sea, visualizarlo de diferentes maneras. Acá tengo también las flechitas en las que puedo ir pasando de página. Miren que tengo para aumentar el tamaño de la letra, para disminuirla, incluso puedo escucharla, creo que en este caso... En este caso, tengo para escucharla en español de España y en español de Latinoamérica con voz de hombre o con voz de mujer, ¿cierto? Tengo entonces acá tabla de contenido, las bases de datos de libros también casi todas me muestran esta opción, si no está en la parte izquierda, está en la parte derecha, donde me permite entonces a mí ir directamente al capítulo que necesito. Anotador, bueno, muchas
de estos, entonces me permite también como ir subrayando, ¿cierto? Decirle que, bueno, quiero subrayar de color azul, acá entonces quiero subrayar en amarillo y quiero añadirle, por ejemplo, una nota, miren acá la opción de nota, y decirle, por ejemplo, que es importante. Bueno, puedo manipular el libro como yo desee. Y miren que acá en esta parte de anotador, en las herramientas de la parte derecha, me puede mostrar, por ejemplo, lo que está resaltado, las notas que yo haya puesto, ¿cierto? Todo eso me queda guardado siempre y cuando yo cree un usuario dentro de esta base de datos. Porque miren que me permitió buscar, me permite leer el documento a texto completo, me permite descargarlo, ¿cierto? Solo ingresando desde la plataforma de las bases de datos. Pero cuando yo ya quiero, digamos, guardar todo lo que yo estoy haciendo dentro de la página, dentro del libro, para eso entonces ya sí me crea el usuario para poder tener entonces mi carpeta personal allí. Tengo acá la opción de compartir, ¿cierto? Si quiero copiar la URL, si lo quiero enviar a alguna red social. Y recuerden que esta lupita es la que me permite como buscar información siempre, ¿cierto? Por palabras clave. Así, desde la búsqueda inicial que hicimos, miren que la lupita nos permitió buscar el tema en las palabras clave. O en este caso, ya cuando tengo el documento abierto y me aparece una lupita, esa lupa me ayuda a buscar información, frases, palabras dentro del contenido. En este caso, pongamos POO para ver si de pronto nos aparece. Mire que hay dos páginas que mencionan pues como estas iniciales. Voy a abrir una de ellas, cualquiera. Y miren entonces que ya me llevó a la página que mencionaban como la palabrita, ¿cierto? Listo. Listo, ¿alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. No entendí muy bien hacia qué está enfocada la última base de datos de ahí de la biblioteca. Listo. Esta de Harvard. Sí, me gustaría como verla un poquito, a ver qué es lo que pasa ahí. Listo. Esta es una revista, ¿cierto? A la que entonces estamos suscritos. Esta sí me va a pedir acceder con un correo y una contraseña, pero miren que desde la base de datos me muestra, ¿cierto? El correo y me va a mostrar la contraseña. Voy entonces a ingresar. Acá no ingresamos con la cuenta de nosotros, sino con la cuenta de biblioteca. Harvard 2019. Listo. Voy a seleccionar ¿Cómo así? acceder. Pero la cuenta de biblioteca no es pues la tarjeta de identidad o el documento. No, listo. Cuando yo ingreso, digamos, a esta plataforma, ¿cierto? Que es, digamos, la ruta que hicimos ahorita para yo tener como el acceso a todas estas bases de datos, era con el mismo nombre de usuario que tenemos en el campus y con el documento de identidad, ¿cierto? Ya con esos simples datos, nosotros ya tenemos entonces acceso a buscar acá en todas ellas. Cuando estas bases de datos me piden, digamos, registrar usuario o ingresar un correo como para yo acceder a algunos documentos, allí es donde sí creamos el usuario con el correo institucional, ¿cierto? El @tda o el @correotda.edu.co. Esta última base de datos realmente es la suscripción a una revista electrónica. Entonces, para esta revista no, digamos que no se vio la necesidad como de crear una suscripción por cada uno de los estudiantes porque digamos que es muy especializada, entonces no era, digamos, viable como ponerla en acceso abierto para todos los estudiantes, ¿cierto? Pero para los que lo necesitaran consultar, mira que acá encima del cuadrito me aparece pues como el link, me aparece un correo y me aparece una contraseña. Cuando yo selecciono pues como este cuadrito que me lleva directamente a la revista de Harvard, cuando acá me pidió entonces
un correo y contraseña eran los que me aparecen sobre el cuadro que me aparece acá, ¿cierto? Miren, es este correo y esa contraseña. Esta es como la única que tiene esa diferencia, por lo mismo que no se puso como en acceso para todos los estudiantes, sino para los poquitos que necesitarán de pronto esta información al ser de pronto especializada. Mira que yo una vez ingreso con el correo y la contraseña que me aparecieron ahí en ese cuadrito. Mira que yo ya tengo acá también una barrita de búsqueda, donde puedo buscar pues por un tema. Esto realmente es la revista de Harvard, la suscripción a la revista, para ellos pues, hacen investigaciones, hacen artículos enfocados en qué, en este menú que me aparece acá en la parte superior de marketing, de estrategia, habilidades directivas, recursos humanos, finanzas, ventas y TIC. Vamos a intentar acá buscar el tema que estábamos buscando, de pronto ellos ya tienen publicaciones de eso. Oh, no. Queremos saber qué nos aparece acá buscando por programación. Listo, por programación, miren que nos apareció entonces 90 artículos, ¿cierto? Yo ya podría ser entonces más específico respecto a qué quiero encontrar, pero mire que esto está orientado como al menú que nos aparecía en esa parte, que es de tecnología, información y comunicación, marketing y administración. Igual miren que tengo acá también unos filtros, en este caso por la categoría. Voy a decirle que me busque por tecnologías. Bueno, por tecnologías no hay entonces el tema de programación, puede que lo encuentre acá por TIC, sino que no sé, es como algo más, o sea, esta revista es un poco especializada, pero más que todo como en eso, en gerencias y negocios y herramientas informáticas. Queda de pronto claro esta parte. O sea que, digamos, pues y esa base de datos, no sé cómo decirle, pues, solamente es como para, digamos, buscar cosas relacionadas con las TIC. Sí, y más que todo pues como al marketing, pero igual mira que las que mencioné ahorita multidisciplinares, allí vas a encontrar miles de resultados sobre el tema que estés buscando, porque son digamos las más amplias que hay, como las bases de datos también base en las diferentes universidades con información pues a nivel global. Listo. Diana, yo Hola. tengo dos preguntitas, si de pronto me aclaras algo. Tú decías que los libros, si por ejemplo se bajan, es como un préstamo que puede durar 15 días. Si tú lo dejas allí, ¿ese libro se bloquea de alguna manera? ¿O cómo controlan ellos que ese libro no se quede allí más de 15 días? ¿O ya esa conciencia de quien lo bajó? Listo. Cuando yo selecciono, pues cuando yo le doy la opción de descargar, digamos que este no me descarga el libro como un documento en PDF, sino que este me descarga como un programa pues como vinculado a la base de datos y el documento me queda guardado, digamos, en el escritorio dentro de ese programa al que yo podría acceder sin internet, ¿cierto? Y lo podría mirar a texto completo. Como está vinculado directamente a la base de datos, no es necesario, digamos, devolverlo, sino que cuando se cumpla, digamos, el tiempo, simplemente este libro desaparece del programa. O si yo quiero devolverlo antes, dentro del mismo programa, hay una opción que me muestra la opción de devolver. Ok, y la otra pregunta, si de pronto conoces, como estas bases de datos son constantemente actualizadas, uno de pronto está haciendo algún tema de investigación y
¿hay alguna forma de uno saber que un artículo, que un tema en específico tuvo actualizaciones, como una especie de alerta que se pudiera crear donde le indique a uno que hay actualizaciones de ese tema o no? Eso tocaría uno estar mirando. Listo, profe. Sí se pueden las alertas. Cuando yo, digamos, hago una búsqueda o cuando yo ya tengo el documento abierto en las herramientas de la parte superior, hay unas que me muestra la alerta, ¿cierto? O me aparece un loguito similar al del internet, ¿cierto? Y ese entonces me permite crear la alerta, pero como ya esa alerta llegaría a mi correo, entonces uno le puede decir cada cuánto me puede mandar la alerta o me podía, pues como cada una de estas bases de datos es diferente, unas me piden entonces solo los datos del correo y otras me piden crear el usuario dentro de la base de datos para podérmela entonces vincular también al correo. Pero sí, en ellas es posible crear estas alertas por un tema de investigación o por, sí, por actualizaciones de un tema de investigación. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o vamos terminando entonces la... Yo no entendí muy bien la primera pregunta del profe. Sobre, ella decía que los libros, cuando tú los bajas, es como una especie de préstamo que te puede durar 15 días. Entonces la pregunta que yo le hacía a ella era cómo lo controlaban, ¿cierto? Y ella explica que es a través de un programa que queda en una base de datos donde el libro aparece ahí para tu disposición, pero después el libro ya no va a aparecer más. Es así, Diana, ¿cierto? Sí, señor, pues queda igual ese programa se descarga, queda en el escritorio del computador y allí es donde queda guardado el libro para poder acceder a él incluso sin internet. Muy bien. ¿Y se puede, eso permite impresión desde el libro o no? No permite imprimir nada. Profe, la verdad de los libros creo que solo está habilitado cierto porcentaje, ¿cierto? Por cuestiones de derechos de autor. Incluso creo, por ejemplo, como el libro, y no me acuerdo cuál otra, te muestra, o sea, te dicen directamente como, bueno, tenés derecho a descargar, por ejemplo, 15 páginas, ¿cierto? Pero sí, sí es posible, sino que empieza también como a jugar con los permisos de acuerdo a los derechos de autor. Listo. Angie tiene una pregunta. Sí, con respecto pues a lo que el profe preguntaba, que se descargan los libros, ¿cierto? Entonces supongamos que el libro se descargó y me deja tenerlo en mi escritorio por 15 días. No lo he terminado de leer, tengo la opción de después volverlo a descargar, o cómo sería ya ahí. Sí, harías lo mismo, lo podrías buscar incluso desde la base de datos y seleccionar nuevamente la descarga o creo que incluso dentro del mismo programa que se descarga donde se guarda el libro, también está la opción de renovarse, entonces se va como ampliando también el plazo. Listo, gracias. Listo. Diana, Hola. una pregunta o como una inquietud. Pues me impactó mucho el tema cuando hacías modificaciones sobre el libro, que uno pues podía anexar como algo y también subrayarlo. En esa parte ahí, yo tengo que estar, o sea, tengo que inscribirme nuevamente o cómo hago, la verdad, y no entendí mucho para las modificaciones y subrayos, y cuando subrayabas que le ponías colores. Listo. Bueno, digamos que yo puedo buscar el libro, ¿cierto? Incluso cada una de estas bases de datos, digamos, permiten una visualización diferente de él. Muchas de ellas me permiten entonces también subrayarle, hacerle noticas y demás, así solo, o sea, solo en la lectura principal que yo esté haciendo, ¿cierto? Porque muchas veces leemos, subrayamos, hacemos anotaciones y en ese mismo instante nosotros creamos nuestro documento y ya, ¿cierto? O sea, nos salimos de la página, todos esos cambios se borran. Cuando yo quiero dejar el libro subrayado y con todas esas noticas, porque digamos que es un libro muy extenso, porque yo necesito entregar la información por ahí en 2 semanas y apenas estoy construyendo, digamos, como estoy organizando como todas estas ideas. Cuando yo quiero entonces que a mí me guarde esta información,
dentro de la base de datos, que el libro me quede guardado entonces con estos pues, con estos resaltadores y estas noticas. Yo sí debo de crear un usuario dentro de la base de datos. Casi siempre la opción entonces está en esa parte superior derecha, ¿cierto? Hay unas bases de datos que han estado actualizadas y por defecto, mira que con el simple hecho de haber ingresado pues como a la plataforma de bases de datos, me está reconociendo el usuario. En este caso, Alfa Omega y creo que el libro también. Hay otras que entonces me permite hacer las mismas modificaciones, pero no me van a quedar guardadas. ¿Yo qué hago? Desde esa partecita superior, muchas veces me va a decir como iniciar sesión o crear un usuario y lo puedo hacer entonces con el correo institucional. Y ya este entonces me permite incluso más herramientas dentro de la misma plataforma. Ah, súper. Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, mientras se les ocurre de pronto más preguntitas, opiniones y demás, les informo que en Verena, el chat, espérame, en el chat en sí, este dale. momento, pues puse dos links, ¿cierto? Uno es el de evaluación de actividades de capacitación, para que por favor me lo llenen, pues que lo necesito como evidencia también. Esto tiene nomás como 3 o 4 preguntitas. Y el segundo link que les dejo es el canal donde se va a subir entonces esta grabación. Profe, cuénteme. No, no era el profesor. Ah, ¿No bueno, nos perdón. podías mostrar la aplicación, las diferentes opciones que vienen con ella? Cuando se descarga, Sí, bueno, les cuento una historia muy triste. En tiempo de pandemia, compré un computador, me salió malo, me tocó llevarlo a garantía, me lo devolvieron y esto quedó horrible. Entonces, digamos que el sistema operativo de ese computador, la verdad, me hace tostar como la reunión, me hace como tostar todo el computador como tal, o sea, me colapsan. Entonces, no, yo la verdad eliminé como todo tipo de aplicaciones. Ni siquiera estoy utilizando Word porque literal, o sea, el computador se me queda pensando, pero es el computador. o por encima de las opciones que tiene. ¿No se acuerda de las opciones? No, pues sí, pero igual puedes hacer el ejercicio, o sea, puedes igual ingresar a una de estas bases de datos, incluso aprovechar pues como y buscar algún tema que estés trabajando, intentas hacer la descarga y y ya ahí de pronto la puedes observar. Voy a intentar, pues de pronto les envío con el docente esta semanita, de pronto un pantallazo entonces de las opciones que me mostraría el programa, o si ustedes de pronto lo van a intentar, o pues van a de pronto a cacharrear estas bases de datos o van a descargar los libros o algo, si de pronto no les funciona o tienen dudas respecto a algo muy puntual, me pueden escribir. También les voy a enviar entonces mi correo al chat. Pero si en este momento no puedo, no, pues es que no, el computador la verdad no me soporta absolutamente nada, ni siquiera Word. Entonces no podría mostrar. Pero entonces uno puede descargar en cualquier, ¿cómo se le dice a eso? Base de datos. En la mayoría. De hecho, hay unas que no. Por ejemplo, eBooks 724. Esperen, yo les muestro cuál. Eh, Mírenlo acá, por ejemplo, este que es de libros electrónicos, este no me permite descargar. Este no me permite descargar información. Eh, no sé, igual, por ejemplo, de las multidisciplinares, estas que son entonces en las que yo miro más que todo artículos científicos y donde yo voy a hacer entonces la mayoría de mis investigaciones, estas sí me permiten descargar el documento a PDF. O sea, la diferencia, por ejemplo, por los derechos de autor con los libros, es que los libros me los descarga como una especie de préstamo. En cambio, estas, donde están los artículos, los trabajos de grado y demás, estos me lo bajan como documento en PDF y ya sí lo puedo tener yo ahí guardado hasta que yo quiera. Ah, ya, sino que como
pues no sé, pensé que era como muy limitado. Listo, no, eso es por más que todo por los libros, por lo del derecho de autor, porque incluso en estas pues multidisciplinares, como también me aparecen capítulos de libro y también me aparecen libros, las opciones de pronto me pueden variar un poco, pero sí, la mayoría sí me permiten descargar. Ah, bueno, qué gracias. Listo. Y Chicos, hay ¿algo límite más? de descargas. Hay un límite de Listo. descargas. Bueno, eso depende también como de cada una de las bases de datos. Creo que igual, por ejemplo, Alfa Omega permite descargar hasta 5 libros al mismo tiempo, ¿cierto? Hay otros, por ejemplo, como el libro que les conté que tiene una actualización reciente. Este sí creo que no tiene libros, pero igual como son préstamos, entonces, eh, no sé, pues yo creo que ya es como a criterio también de cada uno y las oportunidades que uno tenga como de estar también accediendo a estas plataformas en la web, de dejarlo de pronto guardado en un usuario que creamos dentro de la base de datos o si ya lo queremos entonces descargar para el escritorio, ¿cierto? Pero digamos, yo no le puedo meter un control C, control V a toda esa información. Pues depende. Pero, pues porque, por ejemplo, cuando es una descarga, mira que como es un programa especial, ese programa no te va a permitir, digamos, copiar y pegar. Y las que me permiten verlo, pues a nivel general, pues a mí, o sea, los demás bases de datos que, digamos, yo voy a revisarlos, por ejemplo, como en la que vimos ahorita en Alfa Omega, ¿cierto? Que teníamos el documento a texto abierto. Este sí me permite copiar y pegar, digamos, diferentes fragmentos, pero por derechos de autor no podemos, pues, como copiar y pegar todo. Ah, pero digamos los que yo descargue en PDF, me imagino que sí, ¿no? Ah, sí, el PDF sí. Ah, bueno. Listo, chicos. Preguntas, opiniones. Yo tengo una Yo, pregunta más o menos que me pasó esta semana haciendo un trabajo. Yo utilizo el navegador Opera y Ajá. cierta base de datos no me abrieron. Solamente me abrió creo que la primera y Books. ¿Por qué pasa esto? Listo. No, pues, o sea, cada uno de los proveedores tienen, digamos, sistemas diferentes. Es recomendable incluso que para estas bases de datos se busque desde Internet Explorer, ¿cierto? Sin embargo, pues acá yo utilizo Google Chrome. A mí este me funciona muy bien, pero es por lo mismo, o sea, por igual todos los códigos y toda la forma en la que montaron, digamos, la plataforma cada una de estas bases de datos, pues yo de eso la verdad no comprendo mucho, pero por lo mismo, o sea, cada uno de ellos los hace compatibles entonces con unos navegadores o con otros. Ok, gracias. Listo. Luis, cuéntame. No, pequeña como aclaración al compañero, lo que pregunta, pues, como usted dice, cada quien tiene su forma de montarlo, es por la cuestión de estructura de diseño como tal. El compañero le invito pues a que si no tiene como el conocimiento como tal, CSS y HTML, pues cada uno tiene como sus afinidades con cada navegador, y el navegador que más tiene como afinidad con todo para que todo se pueda ver, pues visualizar correctamente, es el Microsoft Edge, la última actualización del Internet Explorer, como pequeña sugerencia, pues. uy, uno cómo Listo, Luis. descarga eso. Es el que tiene pues, la compañía, es ese icono, pues el que viene por defecto en el computador, el que tiene como azulito. Es como no Internet Explorer, por decirlo de alguna manera. Con las Ah, pero es que yo tengo actualizaciones. como Windows XP, entonces no me sale eso. Ah, no. Ah, Iván, ahí sí está grave, Iván. Ah, sí, me he imaginado.
tienes que mantenerte actualizado con el sistema operativo. Esa es una de las ventajas, aparte de muchas otras. Si tienes sistemas viejitos, corres grandes riesgos de seguridad y de muchas otras situaciones, pero ese es otro tema. Listo, muchachos, mire, ya se nos fueron 2 horas, yo pienso que es suficiente. Si hay alguna duda, Diana, pueden escribirte al correo, tú puedes responder desde el correo, o cómo es la forma si hay dudas posteriores. Sí, profe, en el chat entonces les dejé como esas 3 informaciones. La primera, la evaluación, que porfa no se les olvide llenarla, ¿cierto? Son de 3 a 4 preguntitas. El segundo link que dejé entonces es el canal de YouTube donde se va a subir la capacitación y donde pueden haber de pronto algunos videos instructivos. Y la tercera información que les dejé ahí entonces es mi correo para cualquier duda, para cualquier dificultad que tengan entonces con estas bases de datos, yo les respondo, o sea, me escriben y yo les respondo directamente. Diana, ¿tú me regalas al correo o te escribo, o tú me lo regalas, la asistencia a esta capacitación? Porque como tú estás como organizadora, no me deja bajarla a mí. Listo, profe, yo se la envío entonces ahorita en 5 minuticos al correo. ¿Y la grabación tú la subes hoy mismo? ¿O cuándo? Esta semana, profe, voy a mirar Esta si de semana. pronto puedo hoy, pero entonces si quiere le envío ambas cositas juntas, le envío Perfecto. la lista de asistencia y el link directo. Eso sí, porfa, porque es que como nos toca presentar esa evidencia al coordinador del área, entonces necesito esos 2 datos. Listo, profe, no hay problema. Chicos, muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Profe, cuénteme. No, te iba a agradecer precisamente como tu disposición, tu buena presentación, como siempre, muchas gracias por habernos dado como este conocimiento. Yo espero que a los muchachos pues les ayude muchísimo en lo que de aquí en adelante ellos van a investigar, y decirle a los muchachos que como ya son las 10, entonces vamos a, antes de terminar, pues que Diana termine esta reunión, nos encontramos, muchachos, a las 10:15, por favor, 10:15, porque seguimos en clase. Entonces vamos a tener 15 minuticos de receso y a las 10:15 ya por el link de la clase normal nos encontramos. Listo, Diana, si quieres ya puedes terminar entonces. Listo, muchas gracias. No se les olvide, por favor, la evaluación. Muchas gracias.